Gracias porque hoy vamos a recibir de tu parte una palabra, Señor, que llenará nuestras vidas, que nos guiará, que nos instruirá y que nos demostrará cuánto amor tú nos tienes. Te damos gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús, amén. Los invito a tomar sus asientos. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 51. Estando Jesús ya en el Calvario, habiendo sido crucificado, el Señor se encontraba ya en los últimos instantes de su andar en esta tierra. Había clamado al Señor: Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? En un momento en el que la agonía debe haber sido tremenda. El Señor le había entregado su vida por nosotros. El segundo clamor fue cuando Jesús entrega su espíritu, cuando Jesús muere. Y dice la palabra, Mateo capítulo 27, 50 y 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Muchas veces nos habrá pasado que leemos la palabra de Dios y este momento en el que Jesús se entrega su espíritu y dice consumado es el momento en que nos cuenta la Biblia que en el templo se rasga un velo de arriba hacia abajo. Es un momento que es muy importante para nosotros los cristianos porque marca un antes y un después. Y para entender el antes vamos a ir a Génesis, a los comienzos, cuando el Señor hace o crea el paraíso y está con Adán y con Eva. El Señor dice la palabra que caminaba con ellos, tenía una relación personal con ellos, se gozaba con ellos, estaban ahí, lo tenían para ellos al Señor, y Dios estaba satisfecho de su creación. ¿Qué pasa? Adán y Eva, como sabemos, desobedecen y pecan. Por ende, son echados de este paraíso y se les impide el ingreso de allí en adelante. Esto ya marca una separación. El hombre hace que el pecado entre a la tierra, al mundo, ese mundo perfecto que Dios había creado, hace que el pecado ingrese. ¿Qué provoca esto? El alejamiento del Señor. Provoca que el Señor se aleje del hombre, de la creación. Y aunque siempre ha estado presente, pero ya lo deja más librado a su libre albedrío que le había otorgado para que pueda decidir. El hombre decide pecar y de allí en más se suceden un sinfín de situaciones en las que Dios tiene que intervenir para corregir el camino desviado del hombre. Pero la separación está. La presencia de Dios nunca se fue del todo porque Dios estaba allí, pero alejado del hombre. El hombre ya no tenía acceso directo al Señor. Muchas oportunidades en el libro de Génesis y sucesivamente en el Antiguo Testamento nos cuentan situaciones en que la presencia de Dios se hizo fuerte, poderosa, como cuando habló con Moisés en el monte Sinaí, cuando se reveló a Noé diciéndole que tenía que hacer un arca, y así en sucesivas situaciones. Sansón tenía la presencia de Dios o sentía la presencia de Dios cuando hacía la voluntad del Señor, pero también nos dice la palabra que ninguno de ellos podía verlo, podía gozarse como había pasado con Adán. Dios se había manifestado de distintas formas, en nube, en voces, hasta en emisarios como ángeles, pero no en una presencia real, una presencia como lo había tenido seguramente Adán y Eva cara a cara. El Señor estaba apartado del hombre. Esto lo refleja el profeta Isaías en Isaías 59:2 cuando dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Grande es la separación que existía entre Dios y el hombre. ¿Cuál era la causa? El pecado, la desobediencia, las transgresiones, el no seguir la voluntad de Dios. Habíamos sido creados y hemos sido creados para adorarlo. Y adorarlo significa hacer la voluntad de Él. Eso significa adoración también. No es solamente cantar o entrar en la presencia, que está muy bueno, y eso es lo que acabamos de hacer, pero es en la vida diaria. Adoramos al Señor en nuestras conductas, en nuestro quehacer, qué es lo que pensamos, qué es lo que decimos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos con el prójimo, qué interés tenemos por ellos, qué hacemos por el prójimo también, qué podemos entregar de nosotros hacia otros para ayudarlos. Y sobre todo compartir también la palabra del Señor. Pero el pecado en nosotros es como que es un virus, es más fuerte de lo que nosotros pensamos. Y a veces nos descuidamos y permitimos que ese pecado nos doblegue y nos aleje de mucho del Señor. Ese pecado a veces nos toca de manera que nosotros cometemos cosas que después nos arrepentimos gravemente. Ya está hecho. Pero el Señor siempre está ahí, la presencia de Dios está ahí, pero nosotros no lo podemos sentir, no lo podemos gozar, no lo podemos palpar porque estamos en pecado. Y dice la palabra que el Señor se aleja. La presencia de Dios siempre estuvo, siempre está y siempre estará. La presencia de Dios en tiempos pasados podemos simbolizarlo en el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y vaga por el desierto, el Señor le revela a Moisés y le da instrucciones. Estas instrucciones eran civiles y religiosas para formar una nación, pero esta nación tenía que tener un lugar en el que adoraran al Señor, y este era el tabernáculo, que era transportable porque venían de viaje. Dice que hacia la tierra prometida venían viajando, dice que se movían y movían el tabernáculo cuando la presencia de Dios se lo permitía. Si salía el humo del Señor, se quedaban ahí, si no, seguían camino. Bueno, Dios le había dado instrucciones a Moisés para este tabernáculo. Dice en Hebreos 9:8, del 1 al 8, ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El tabernáculo, como nos dice en Hebreos, nos relata muy detalladamente el libro de Números y en Levíticos cómo se debía hacer, cómo debían hacerlo al tabernáculo. Bueno, este tabernáculo estaba dividido en dos partes principalmente, el lugar santo y el lugar santísimo, como hemos dicho. En el lugar santo entraban los sacerdotes y los levitas, y en el lugar y fuera del tabernáculo se reunía el pueblo como espectador prácticamente, en adoración pero como espectador. Los que hacían las cosas eran los levitas y los sacerdotes, hasta el lugar santo. Esto lo hacían todos los días, mañana y tarde. Ofrecían holocaustos, ofrecían sacrificios de becerros al Señor. Prendían el incensario para que el humo del incensario llegara al Señor, simbolizando lo que hoy serían nuestras oraciones. Estaba la mesa con el pan de la proposición y el candelabro que iluminaba. Ese era el primer recinto.
en el que entraban solamente los sacerdotes. Había un velo grande, un velo que separaba el lugar santo del santísimo, que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Este velo, nos cuenta la palabra, que medía aproximadamente, ya una vez también instalado en el templo que había hecho Salomón, medía 18 metros de alto por unos 10 metros de ancho, o 20 metros, no, 10 metros. El grosor de este velo era como de unos 10 centímetros. Fíjense en lo que sería eso. Dice que Josefo, el historiador Josefo de la época, dejó relatos de que ese velo era tan pesado, tan fuerte, que 70 personas debían levantarlo para trasladarlo y para enrollarlo. Y que si hubieran atado un caballo de cada extremo del velo y lo hubieran tironeado, no lo hubieran podido partir. Así que fíjense cómo era esto, era una pared, era un muro prácticamente. Esa separación de esos 10 centímetros nos muestra metafóricamente lo que es la separación nuestra de la presencia de Dios por el pecado. Lo fuerte que es la separación. Cómo Dios tuvo que mandar a hacer un velo semejante porque no podía soportar el pecado del hombre. Se separaba del hombre. La presencia estaba. Podían acercarse y presenciar que estaba ahí el Señor, pero no lo podían gozar, no lo podían ver directamente. Solamente una vez al año el sumo sacerdote. ¿Y cómo sería la presencia de Dios? ¿Cómo sería de fuerte? Que el sumo sacerdote debía entrar, le ponían campanitas en el borde de la vestimenta y hasta una cuerda atada por las dudas cayera muerto. ¿Podía caer muerto? Sí, si no reunía todos los requisitos de santidad que el Señor exigía para poder estar en su presencia. Esto lo hacía solamente el sumo sacerdote una vez al año, luego de haber sacrificado un becerro y ofrecer por medio de la sangre de ese becerro, pedirle al Señor perdón de los pecados. La expiación se le llamaba. Fíjense cómo la separación del Señor es tan grande que no podían ellos disfrutar de ese Dios que hoy sí podemos hacer. Hoy podemos tener una relación directa con el Señor. Esa separación existió durante mucho tiempo, aún después cuando el tabernáculo ya fue erigido como templo fijo en la ciudad de Jerusalén. Solamente los sacerdotes podían llegar, solamente ellos, una vez al año. Una vez al año. Las personas no, nosotros los simples mortales no podíamos hacerlo. Pero el Señor, en su misericordia, envía a su Hijo Jesús para redimirnos, para salvarnos, para traernos las buenas nuevas. Y este Jesús es el que se encarga de hacer que nosotros podamos tener acceso a la presencia del Señor. Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que acabo de decir, estábamos de alguna manera alejados del Señor. Y eso pasa hoy en la actualidad. Fíjense que a veces nosotros, por nuestro actuar, nuestras actitudes, ponemos un velo entre el Señor y nosotros. Fíjense la contradicción. Era Dios el que había hecho erigir ese velo. Es Dios quien hace que ese velo se parta, pero nosotros volvemos a ponerlo delante muchas veces, con nuestras malas acciones, con nuestros malos pensamientos, y sobre todo, no teniendo una comunión directa con el Señor, no reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros ponemos el velo. Por eso ese velo mismo, tan grueso que hacemos nosotros, muchas veces hace que nosotros digamos: Dios no existe, no lo siento, no lo veo, no me habla. ¿Qué pasa con Dios? Sí, está bien, pequeo, tal cosa, pero oro y no siento nada. Es que el velo está. El velo está porque no estamos haciendo bien las cosas, porque no estamos enfocando bien el camino.
Dice Hebreos 9, 11, 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando el Señor muere, entre tantos prodigios que pasaron esa tarde, 3 de la tarde aproximadamente, se rasga el velo de arriba hacia abajo. Fíjense, no de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Semejante velo, semejante grosor, semejante dureza, semejante resistencia no podía ser rasgado por nosotros. No podíamos forzar de alguna manera la presencia de Dios en nuestra vida si no era por medio de la sangre de Jesucristo. Si no era por medio de su acto de amor, de entrega y de sacrificio por nosotros. Solamente por ese camino podemos nosotros entrar al lugar santísimo. Gracias al Señor hoy día podemos gozar de esa gracia, de ese bien que no merecemos muchas veces, pero que es una gracia de Dios para todos sus hijos. Todo aquel que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. El velo se rasga, seguramente los sacerdotes que estaban en el lugar, que habían sido realmente castigados por Jesús muchas veces con palabras, porque se habían alejado del Señor, habían oprimido al pueblo, le habían impuesto leyes que superaban ampliamente las que el Señor había dejado. Esos mismos sacerdotes seguramente cuando se rasgó el velo salieron corriendo porque tenían miedo de mirar hacia ese recinto tan sagrado que era la presencia de Dios misma. Seguramente pensaron, vamos a morir. ¿Qué es lo que no debemos pensar nosotros hoy? Nosotros no tenemos que tener miedo de entrar en la presencia del Señor. Nosotros no tenemos que pensar que vamos a morir ni física ni espiritualmente por entrar en la presencia del Señor. Estos sacerdotes seguramente salieron corriendo. Nosotros tenemos libre acceso gracias a Jesús. Libre acceso. Todos somos, dice la palabra, sacerdotes. Hoy día todos somos sacerdotes. Nadie es más que nadie, ni nadie es menos, por supuesto. Somos todos iguales a los ojos de Dios. Y todos tenemos las mismas posibilidades, las mismas capacidades para compartir la palabra del Señor, para estar en su presencia sobre todo. Y cuando digo compartir, porque el hecho de que yo esté aquí compartiendo la palabra a ustedes no me hace más que ustedes. No hace a nadie de los que estamos aquí muchas veces compartiendo palabras más que los otros. He escuchado esto desde algún púlpito. Solamente lo que tenemos el Espíritu Santo podemos venir a este lugar, te dicen. Se me ponen los pelos de punta cuando escucho eso. Porque digo, el Espíritu Santo lo tenemos todos. Simplemente tenemos distintas funciones en el cuerpo de Cristo. Como el cuerpo. Hay un corazón, hay un hígado, hay un pulmón, hay un cerebro, pero todos trabajan para el mismo cuerpo. Y en este caso, todos trabajamos para el mismo cuerpo que la iglesia de Cristo. No importa si yo estoy aquí, mañana podría ser cualquiera de ustedes. Lo importante para el Señor es qué hacemos diariamente en la vida. ¿Qué hacemos en nuestra vida? ¿Cómo actuamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo que hacemos en la intimidad? Cuando creemos que nadie nos ve, pero la presencia de Dios está. Eso es lo que le importa al Señor. El sacerdocio es para todos. Es una obligación. Es un deber que tenemos para con Dios. Es ser sacerdotes. Esas divisiones que hicieron, como las suelen hacer hoy en día en las iglesias, las hacían los fariseos. Ellos eran los únicos que podían interpretar la palabra y divulgarla. Y hay iglesias que lo siguen haciendo, y lo hicieron durante siglos. La palabra de Dios está accesible para todos, para cualquiera. Y el Espíritu Santo va a obrar en esas personas que quieran aprender y le va a revelar todas las cosas que Dios tiene para decirles, para Él y para otros. No hay división, no hay escalas, las ponemos nosotros, categorizamos
y ponemos nombres a cada cosa. Ya no les sirve a ninguno o a muchos ser pastores. He escuchado que ya después pasan a ser reverendo o son profetas y ya hasta apóstoles. Categorizamos cada cosa, volvemos a ese fariseísmo de hace siglos atrás. Qué orgullo poder ser pastores. Cualquiera puede ser pastor. Un padre es pastor de su familia, una madre es pastora de su familia. Qué orgullo poder ser pastores para el Señor. Todos podemos tener ovejas y de hecho están ahí al alcance de la mano, esas ovejas descarriadas si se quiere, que podría ser un vecino, podría ser un conocido, un compañero de trabajo, de colegio, de escuela, de actividades. Y nosotros podemos ser pastores. No hay escalas para el Señor. Cuando nos vayamos a poner frente al Señor, el Señor nos va a decir, ¿qué eras vos? Ah, eras apóstol. Listo, pasá. Pedro, abrile la puerta que el apóstol pasa. No existe. No existe. Cuando el velo se rasga, el Señor permite el acceso al lugar santísimo, o sea, hacia su presencia, a todos, a todo el mundo, a todos los que acepten a su Hijo Jesús como el Señor y Salvador. Ese es el camino. Jesús decía, yo soy el camino, y ese es el camino. Hebreos 9:15 dice, así que por ese mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El mediador de un nuevo pacto. Y acá es donde lo que es importante del velo rasgado. Es el comienzo del nuevo pacto. Yo siempre digo, nosotros somos neotestamentarios, no antiguo testamentarios, si lo queremos decir así. La Torá es para los judíos. Ahora bien, yo sé que alguno puede decir, hereje, ¿cómo me dice eso? El Antiguo Testamento. No, la Biblia es una, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento juntos. Pero nosotros somos neotestamentarios. El Antiguo Testamento, Levíticos, Números y todo eso, son leyes civiles y religiosas para un pueblo que se estaba formando, llamado Israel en la actualidad. Por eso ellos siguen el Torá. No es nuestro la Torá. Ahora bien, hay leyes universales, morales, que sí van a ser eternas. No matarás, es eterno, son leyes eternas. Porque alguno me dirá, bueno, entonces los 10 mandamientos no los... No, sí, pero hay leyes que no. Había leyes en Levítico que dice que si un hijo deshonraba a los padres podían hacer lo que lo apedreen todo. Entonces, si vamos a aplicar una cosa, apliquemos eso también. Guarda con mi hijo que no me deshonre porque lo hago apedrear por todo el mundo. La mujer que cuando estaba con su situación mensual era impura, tenía que alejarse del campamento durante 7 días. Cuando tenía hijos, si era varón, durante 7 días y después 2 semanas de purificación. Y si tenía hija, peor, se duplicaba. Si vamos a aplicar algo del Antiguo Testamento, apliquemos todo. Desde este lugar también muchas veces se ha tratado a la gente de ladrona por no diezmar. El diezmo era del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento. El diezmo era, sobre todo, alimentos. Traed alimentos a mi casa, al alfolí. ¿Qué era el alfolí? No es la bolsita o la cajita que pasan hoy. Era un depósito para darle a los pobres. Por supuesto que sí. Uno traía, como dice, la medida rebosante y todo, y la sacudimos. Sí, por supuesto que Dios te va a bendecir. Si lo que Dios quiere es un corazón generoso. Ahora, si nosotros actuamos, como en el caso del diezmo, porque decimos, no, tengo que hacerlo, porque es mi obligación, ya no sirve. Ya no sirve. Estás dando plata por darla. Porque es obligación y Dios no quiere que nos sintamos obligados, quiere que nazca de nosotros, de lo profundo de nuestro corazón. A ver, ¿diezmar está mal? No. Pero no es que somos ladrones si no lo hacemos o es una obligación. Tiene que nacer del corazón. Si una persona quiere diezmar o dar el 15%, el 20%, el 50%, el 100% a la iglesia, a la obra, porque ve que la obra es de Dios, ve que cumple los requisitos del Señor, se siente alimentado cada vez que viene,
siente la presencia del Señor, le ayuda para su vida. Por supuesto que lo puede hacer. Pero a nosotros el Señor nos habla en el Nuevo Testamento de dar con un corazón alegre. Alegre. Y eso es lo que vale. Y si alguno dice, bueno, está bien, si no es el diezmo que daba tanto, con un corazón alegre doy un poquito menos. Ya es problema de cada uno. Quiere decir que Dios, que el Espíritu Santo no está obrando en esa persona. Sé que por ahí a muchos no lo aceptan, pero es así. Dicen, Jesús no vino a abrogar el Antiguo Testamento. Es verdad. Es verdad. No nos olvidemos que Jesús era 100% judío. Y hasta tanto Él murió, era 100% judío. Debía respetar las leyes. Y de hecho Él respetó el Antiguo Testamento de punta a punta, sin errar un solo paso. Fue el único que lo pudo hacer. El único que pudo cumplir todo el Antiguo Testamento. Y hasta fue Él el cordero de sacrificio que entregó para la salvación nuestra. Ese cordero que todo el Antiguo Testamento eran tipos de lo que iba a pasar. Como cuando la sangre en los dinteles salvó al pueblo, a los primogénitos de Israel. Era el tipo, lo que se supone que iba a pasar y que pasó en Cristo Jesús. Por eso yo sigo sosteniendo que hay un nuevo pacto. Hebreos 8:13, Pablo dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, hasta próximo a desaparecer. Muchos se quedan con, no, nosotros tal cosa. Hemos hecho de las iglesias en muchos lugares muy judaizantes. He visto algunos que ponen eso, ¿cómo se llama? El tofar. Por favor, eso no atrae. Es como que soplan eso y pretenden que el Espíritu Santo, como un alma en pena que está volando así, diga, está sonando, allá voy. Por favor. O sea, a ver, no tenemos que hacer esas cosas. Estamos en otro tiempo, en otra época, en la que Dios tiene una relación directa con nosotros. Eso es lo que quiere. Que vengamos a reunirnos, congregarnos como hoy, que vengamos a compartir, está perfecto y debe hacerse. Pero lo que Dios quiere, ¿qué haces en tu intimidad? Doblás tus rodillas, le orás, compartís con Él, le hablás como si fuera como tu padre, tu madre, como aquel gran amigo o amiga que tenés. ¿Lo hacemos así realmente? No sé. No sé si cuando estemos frente a la presencia del Señor nos dirá, yo no te conozco. Y claro, pero Señor, si yo iba a la iglesia, iba hacia esta, algunos dirán, hasta diezmaba. ¡Wow! Y Dios te va a decir, no te conozco. ¿Y cómo que no te conozco? Y si nunca hablaste conmigo. ¿Alguna vez me saludaste de lejos? O me saludaste, dijiste dos palabras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y después me voy y sigo mi vida. Eso no es conocer a alguien. ¿Cómo podemos llegar nosotros a ser amigos de alguien si no nos relacionamos, si no mantenemos una charla, si no compartimos cosas? Y Dios quiere eso de nosotros. Por eso el Señor rasgó el velo y estableció un nuevo pacto que se selló con la sangre de Cristo. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Un tiempo en que el Señor nos está brindando todas las herramientas y nos ha brindado en la palabra escrita todas las herramientas para llegar a su presencia. No para ser ni apóstol, ni esto, ni el otro, no. Nos brinda todas las herramientas para que nosotros, el día que nos llame, estemos en su presencia. Y podamos disfrutar eso que nos tiene preparado, esa nueva acción que nos tiene preparada. Dice Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros,
aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Esta porción es altamente reveladora. Tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús. Él es el gran sumo sacerdote. Ese Jesús que entregó su vida, que murió carnalmente, pero que resucitó también en cuerpo y espíritu, para darnos a nosotros vida y vida eterna. Tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque las ha sufrido en carnes vivas. Porque cuando nosotros decimos, ¿cómo sufro? Me pasó tal cosa, me pasó tal otra. Jesús te entiende, nos entiende, porque Él ha pasado por lo mismo. Él ha sufrido hasta el último minuto, como cuando en la cruz sintió esa debilidad, quizás un minúsculo de segundo, pero lo sintió porque era también 100% hombre y exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? O como antes en Getsemaní, Señor, si se puede evitar esto, y después inmediatamente, bueno, que se haga tu voluntad y no la mía. Nos muestra un hombre 100% hombre. Esa es la realidad. Y ese Jesús es el que nosotros debemos seguir, que entiende lo que estamos pasando cada uno de nosotros, que entiende nuestros dolores, que entiende nuestros sufrimientos. Ese es Jesús. La palabra también nos dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hebreos 10, 19. Tenemos ahora libertad para entrar al lugar santísimo, para disfrutarnos de la presencia del Señor, para gozarnos. Y Hebreos 14 y 16 nos termina diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de la gracia. Permitamos que el Señor nos ministre directamente, que nos dé todo lo que tiene para nosotros, pero nosotros tenemos que caminar hacia Él, pasar ese velo que ya se rasgó gracias a Jesús. El camino es Jesús, el medio es Jesús. El único que nos hace llegar al Padre, al lugar santísimo, es Jesús de Nazaret, nuestro Jesús, nuestro hacedor, nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro rey, nuestro confidente. Jesús es el todo para nosotros, debe ser el todo para nosotros. Cada día, cada momento, cada situación uno debería pensar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué puedo hacer yo para hacerlo sentir bien? Porque Él es mi todo. Los invito a ponerse de pie.